¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si la mayor prueba de tu vida llegara disfrazada de casualidad? Un millonario, acostumbrado a perder todo por confiar en la gente equivocada, decide dejar su cofre lleno de dinero y documentos abierto, justo frente a los ojos de su nueva empleada. Lo que parecía una simple distracción escondía un plan frío, calculado. Un examen silencioso que revelaría más de lo que él mismo estaba preparado para soportar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Laura y su pequeña hija Flora te estremecerá. Arthur Mendonça había construido su vida sobre dos pilares: la disciplina y la desconfianza. Dueño de tierras, viñedos y propiedades en Petrópolis, se había encerrado en sí mismo desde la trágica muerte de su esposa 3 años atrás. Desde entonces, la enorme mansión que poseía en las afueras de la ciudad se había convertido en una fortaleza silenciosa, un lugar donde ni siquiera los empleados más antiguos se atrevían a levantar la voz. Laura Ramos apareció en esa rutina como un susurro inesperado. Una mujer de 35 años, delgada, con una serenidad que parecía venir de otro mundo. Había sido recomendada por una agencia de confianza con referencias impecables. Arthur, sin embargo, no era de los que confiaban en papeles ni palabras. Había aprendido que las máscaras eran fáciles de fabricar. Lo difícil era sostener la verdad en los gestos cotidianos. Laura llegaba cada mañana acompañada de su hija Flora, una niña de 6 años con una mirada profunda y silenciosa. La pequeña casi no hablaba, pero observaba cada rincón de la casa como si pudiera descifrar secretos escondidos entre las paredes. Esa presencia infantil desconcertaba a Arthur más que la propia madre. Una noche de sábado, durante una cena con su sobrino João Paulo, abogado joven y ambicioso, surgió el comentario que encendió la chispa de la sospecha. «Ten cuidado con esa nueva empleada, tío», dijo João Paulo con una sonrisa torcida, mientras servía vino en su copa de cristal. «La gente sencilla sabe ocultar muy bien lo que realmente quiere. A veces la honestidad es solo fachada». Arthur no respondió, pero las palabras resonaron en su mente como una campana amarga. Ya había sido traicionado por socios, por familiares, incluso por amigos cercanos. ¿Por qué no podría pasar otra vez? Esa madrugada soñó con su esposa. La vio de pie en el antiguo despacho frente al cofre abierto. Ella lo miraba con una expresión que mezclaba advertencia y tristeza. Cuando despertó, empapado en sudor frío, supo lo que debía hacer. No podía dejar nada al azar. Si Laura era lo que decía ser, lo demostraría, y si no, mejor descubrirlo cuanto antes. El domingo, antes de que el sol iluminara los vitrales de la mansión, Arthur se levantó con una idea fija. Caminó hasta el despacho del segundo piso y abrió el cofre. Allí descansaban fajos de billetes perfectamente alineados, joyas antiguas de la familia, documentos notariales y una caja pequeña de madera con recuerdos personales. El aire del cuarto parecía volverse más denso con la puerta del cofre abierta. Con manos firmes, instaló una cámara diminuta encima del reloj de péndulo y luego se escondió en la habitación contigua, desde donde podía observar todo a través de una rendija entre los estantes. Su celular estaba conectado al sistema. El escenario estaba listo. Ahora solo quedaba esperar. Laura llegó a la mansión a la hora de siempre, con la puntualidad que la caracterizaba. Saludó con una sonrisa al jardinero. Dejó a Flora jugando en el rincón del jardín con sus muñecas improvisadas y entró en la cocina para comenzar con las tareas del día. Arthur, oculto, la seguía con la mirada a través de la pantalla. Pasaron 2 horas. Laura limpió la sala, ordenó los muebles y subió con el balde y el trapo de microfibra. El corazón de Arthur se aceleró cuando la vio entrar al despacho. Allí, frente a ella, brillaba el interior metálico del cofre abierto. Laura se detuvo en seco. Por un instante, el silencio pareció envolver toda la casa. Dejó el balde en el suelo y se acercó despacio. Sus ojos se fijaron en las pilas de dinero y en las joyas que brillaban bajo la luz de la ventana. Arthur contuvo la respiración. Ella se arrodilló frente al cofre, pero no extendió la mano. Solo observó. Después de unos segundos, se levantó, caminó hacia el escritorio, abrió una gaveta y sacó un pequeño cuaderno.
Sentada en la silla, comenzó a escribir con calma, sin mostrar prisa ni nerviosismo. Al terminar, dejó la hoja sobre la mesa, cerró el cuaderno y salió del despacho con el mismo paso sereno con el que había entrado. Arthur no podía creerlo. Esperó unos minutos, hasta estar seguro de que ella ya no volvería, y entonces salió de su escondite. Tomó el papel con manos temblorosas. Allí, escrito con letra firme y limpia, se leía: «Señor Arthur, encontré el cofre abierto al entrar. No toqué nada. He anotado el inventario de lo que vi, por si quiere verificarlo. Respetuosamente, Laura». El millonario leyó esas líneas 1, 2, 3 veces. No había huellas de duda en la caligrafía, ni manchas, ni apresuramiento. Era una advertencia silenciosa, un gesto que parecía gritar honestidad. Sin embargo, en el corazón endurecido de Arthur, la duda seguía viva. ¿Y si todo era parte de una estrategia más elaborada? Durante el resto del día, Laura trabajó con normalidad, atendiendo a Flora y a la casa con el mismo cuidado de siempre. Pero Arthur ya no podía mirar sus gestos sin preguntarse qué había detrás. Al día siguiente, decidió dar un paso más. Preparó otro examen. Colocó un sobre con una suma mayor de dinero en la cocina, destinado a las compras de la semana. Luego fingió salir de viaje a Río de Janeiro. En realidad, se escondió en un café discreto del centro de la ciudad vecina, desde donde podía vigilar el mercado y la farmacia. A media mañana vio a Laura caminar de la mano con Flora. La niña llevaba un vestido sencillo de color azul y un juguete pequeño entre las manos. Laura, con su bolsa reutilizable, entró primero en la farmacia y luego en una tienda de juguetes. Arthur la observaba desde la distancia, con un nudo en el estómago. Dentro de la juguetería, Laura probó varios objetos con la niña, descartando algunos y eligiendo con cuidado un tapete de estimulación sensorial y un par de figuras didácticas. Luego fueron al mercado. Compró arroz, pan, verduras frescas, leche y jabón infantil. Pidió factura detallada, pagó en efectivo y guardó el recibo con meticulosidad. Nada en sus gestos transmitía avaricia o doblez. Parecía una mujer cumpliendo con sus responsabilidades, ni más ni menos. Cuando regresó a la mansión por la tarde, Arthur la encontró en la cocina, dejando un sobre con el cambio y la factura sobre la mesa. Otro billete, otra prueba superada. Sin embargo, su mente seguía en guerra. Parte de él quería aceptar que estaba frente a una mujer íntegra, pero otra parte se resistía. La experiencia le había enseñado que los planes más peligrosos eran los que empezaban con pasos impecables. La duda lo carcomía. Y esa misma duda lo empujó a idear un tercer movimiento, más arriesgado, más definitivo. El martes siguiente, Arthur preparó el escenario con un detalle aún más provocador. Cerró el cofre del despacho, pero dejó una gaveta entreabierta. Dentro, colocó documentos desordenados y un pequeño fajo de dinero visible, como si hubiera sido olvidado. Además, instaló una segunda cámara en la biblioteca, apuntando directamente hacia la mesa auxiliar. Esta vez quería observar con claridad, sin depender de una sola perspectiva. Cuando Laura entró al despacho, Arthur contuvo la respiración. Ella avanzó con el balde en una mano y el trapo en la otra. Sus pasos eran tan medidos que parecían coreografiados. Se detuvo frente al escritorio, observó el desorden, suspiró con calma y comenzó a reorganizar los papeles. Cerró la gaveta suavemente, como si temiera despertar fantasmas, y limpió la superficie con movimientos lentos y firmes. Ni una sola mirada al dinero, ni un gesto de duda. Después pasó a la biblioteca. Recorrió los estantes con los dedos, alineó un par de libros, acomodó una poltrona y finalmente se sentó en una mesa lateral. Sacó del bolsillo del delantal la misma libreta que usaba para sus anotaciones y escribió durante varios minutos. Arthur, con el celular en mano, observaba cada trazo desde la cámara oculta. Cuando ella terminó, dejó la hoja doblada sobre la mesa y salió. Arthur esperó unos segundos y bajó. El papel estaba dirigido a él. «Señor Arthur, detallo aquí las compras de la semana con las diferencias de precios que surgieron.
El vuelto está guardado en el sobre anterior, separado en monedas, como me enseñó mi madre. Con respeto, Laura. La precisión, la pulcritud, la transparencia, todo era demasiado perfecto, y en la mente del millonario, lo perfecto siempre escondía un truco. Aquella noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en el pasillo de la mansión, pensando en su esposa fallecida, en la mirada de Flora, en las advertencias de Juan Paulo. La casa, aunque limpia y ordenada, le parecía llena de interrogantes. El miércoles por la noche, Juan Paulo apareció sin aviso, con una botella de vino y una sonrisa ensayada. Se sentaron en la terraza, bajo el frío de la sierra. El sobrino, como quien lanza anzuelos invisibles, llevó la conversación hacia lo que más le interesaba. ¿Y la nueva empleada?, preguntó fingiendo desinterés. Trabaja bien, respondió Arthur sin más. Juan Paulo soltó una risa irónica. Demasiado bien, diría yo. Gente así es peligrosa. Callada, eficiente, siempre impecable. ¿Sabes por qué? Porque nadie es tan correcto sin tener un plan detrás. Créeme, tío, ya vi esta película. Se ganan la confianza, esperan el momento y después el golpe es más duro. Arthur lo miró en silencio, recordando todas las veces que había escuchado palabras semejantes en el pasado, siempre de bocas interesadas. Juan Paulo apretó aún más la cuerda. Y eso de la hija especial es la estrategia perfecta. Te despierta lástima, abre tu corazón, ablanda tus defensas. ¿No ves que es un papel estudiado? La sangre de Arthur se agitó, pero su rostro permaneció inmutable. Ella nunca me pidió nada, dijo con voz seca. Justamente por eso, contestó Juan Paulo inclinándose hacia adelante. Los golpes más eficaces son los que se preparan despacio. Arthur se levantó sin una palabra, entró en la casa y regresó con un sobre grueso. Dentro había recibos, notas fiscales y billetes con anotaciones de Laura. Juan Paulo los hojeó con gesto burlón. Esto no prueba nada, solo prueba que sabe fingir bien. Pero para Arthur, la reacción de su sobrino fue suficiente. Juan Paulo estaba molesto, incómodo, casi desesperado. Y cuando alguien como él se incomodaba, significaba que sentía amenazado su propio terreno. Desde ese día, Arthur comenzó a mirar a Laura con otros ojos. No era todavía confianza, pero sí respeto. Veía cómo separaba la basura reciclable con rigor, cómo atendía a Flora con ternura paciente, cómo limpiaba incluso los rincones que nadie vería jamás. Todo en ella parecía auténtico. Un viernes por la mañana, Arthur entró a la cocina temprano y encontró el cuaderno de Laura sobre la mesa. Entre las páginas había anotaciones sobre consultas médicas de Flora, clínica neurológica, acompañamiento, mejoras en la estimulación, pago en efectivo. No eran registros para impresionar a nadie, eran cuentas personales, escritas con la disciplina de quien no quiere olvidar ningún detalle. Ese mismo día, disfrazado con ropa sencilla y un viejo sombrero, Arthur visitó la clínica. La recepcionista, sin reconocerlo, le habló con naturalidad. Sí, doña Laura vino ayer con la niña. Siempre puntual, siempre al día con los pagos. La pequeña es un encanto, tímida, pero con unos ojos que hablan. La doctora está contenta con el progreso. Arthur salió de allí con el corazón apretado. No había plan oculto, no había conspiración. Había esfuerzo, sacrificio y una dignidad silenciosa. Esa tarde compró materiales de dibujo y los dejó en el jardín, en el rincón donde Flora solía jugar. Cuando la niña descubrió el paquete, lo abrazó contra el pecho con una alegría pura. Laura la miró con lágrimas contenidas. Y Arthur, desde la ventana, comprendió que no era ella quien necesitaba su confianza. Era él, quien debía aprender a darla de nuevo. Pasaron los días y la casa empezó a cambiar de un modo imperceptible pero real. Arthur ya no evitaba a Laura en los pasillos. A veces la observaba en silencio. Otras veces incluso cruzaba unas pocas palabras. Flora comenzó a mirarlo con curiosidad, a extenderle dibujos, a buscarlo con la mirada, hasta que llegó el día inevitable. Una tarde,
Arthur llamó a Laura a su despacho antes de que terminara la jornada. Ella subió con paso cauteloso, el corazón acelerado. Cuando entró, lo vio sentado frente a la ventana. Sobre el escritorio había 2 papeles, los primeros billetes escritos por ella. «Estos fueron tus señales», dijo él sin mirarla directamente. Luego vinieron los recibos, los trocos exactos, los cuadernos, hasta la clínica. «¿Sabías que yo te observaba?» Laura lo miró a los ojos y respondió con calma. «No lo sabía, señor, pero lo imaginaba. Sé que es su manera de proteger lo suyo. Lo entiendo». Arthur se inclinó hacia adelante. «¿Por qué nunca dijiste nada? Ni cuando dejé el cofre abierto, ni cuando puse dinero a la vista. Pudo haberme enfrentado, preguntar al menos». Ella respiró hondo. «Porque yo no vine aquí a ganar confianza con palabras. Vine a trabajar y a cuidar a mi hija. Cuando uno ha perdido demasiado, aprende a hablar menos y a hacer más». Arthur la observó largamente. No veía miedo en sus ojos, ni vanidad, ni sumisión. Solo firmeza. Juan Paulo había dicho que las personas correctas esconden algo. Pero lo que Laura escondía no era un plan. Era su propia historia de lucha y dolor. El silencio entre ellos fue interrumpido por una voz tenue, proveniente del jardín. Flora llamaba a su madre, balbuceando un sonido nuevo. Laura sonrió con los ojos brillantes. «Ayer intentó decirme mamá. No lo había hecho antes. Creo que empieza a hablar». Arthur sintió un nudo en la garganta. De pronto, todo lo que había vigilado durante semanas tomó un sentido distinto. No era un juego de engaños, era vida renaciendo. «Seguirás aquí», dijo al fin con voz firme, «con salario doble, y sin pruebas, ni sobres, ni cámaras». Laura quiso agradecer, pero él levantó la mano. «No es caridad, es reconocimiento». Por primera vez en años, Arthur sintió que había aprobado un examen que la vida le imponía, y no al revés. Con el paso de los días, esa decisión cambió todo. Juan Paulo intentó presionar, llamar, incluso visitar de nuevo. Pero Arthur ya no lo escuchaba. Revisó documentos antiguos, descubrió maniobras dudosas del sobrino y revocó todos los poderes legales que le había cedido. Juan Paulo explotó de rabia, acusando a Laura de manipularlo. Arthur, sereno, solo respondió: «La única manipulación aquí fue la tuya», y terminó. La relación con su sobrino se rompió esa misma noche, de manera definitiva. Mientras tanto, en la mansión, la vida comenzaba a florecer otra vez. Los pasillos ya no eran tumbas silenciosas. Había risas contenidas de Flora, el aroma de pan recién hecho, el sonido de lápices dibujando. Un aire distinto recorría cada cuarto. Un domingo por la mañana, Arthur se acercó al jardín. Flora corría descalza entre las parras, con las manos manchadas de colores. Laura la observaba desde el caramanchón, serena, con una sonrisa que no buscaba aplausos. Arthur, con una voz que apenas reconoció como suya, dijo: «Ustedes devolvieron vida a esta casa». Laura levantó la vista. No respondió, pero en ese silencio se firmó un pacto más fuerte que cualquier contrato. El invierno llegó con su aire frío, pero la mansión ya no era un sepulcro. Arthur desayunaba en la terraza, escuchando a Flora reír mientras dibujaba bajo el sol. Una tarde, la niña corrió hacia él con un papel. Una casa con 3 figuras y arriba, escrito torpemente, «Nuestro hogar». Arthur sintió un nudo en la garganta. Laura, a su lado, guardó silencio, pero sus ojos hablaron por ella. Por primera vez en años, él entendió. No era el dinero lo que daba sentido, sino las personas que permanecían. Y en ese instante, su soledad terminó.